Yo no sé si ustedes se recuerdan la primera vez que ustedes salieron al campo misionero. Yo no sé si ustedes recuerdan la primera vez que salieron a evangelizar. Habían nervios, había mucha expectativa de cómo nos iban a recibir. Me imagino que esto es algo emocionante para los discípulos. Van a dejar de tener la teoría y ahora ellos van a ir a la práctica, a compartir el mensaje. Y en ese proceso es que Jesús nos va a enseñar 6 principios, 6 puntos o 6 elementos para cumplir la gran comisión. 6 puntos. Así es que nuestro sermón tendrá 6 puntos. El primero de ellos que veremos en este pasaje es acerca de la organización. Vamos a ver qué estrategia Jesús utilizó para enviar a sus discípulos. ¿Cuál fue la estrategia? En segundo lugar, veremos el poder, la autoridad que Él les confirió a sus discípulos. En tercer lugar, veremos el equipaje. Es curioso porque en este pasaje Jesús le dice qué tipo de equipaje debían llevar. Si tenían que llevar el cargador del iPhone o tenían que llevar pasta de dientes. O sea, ahí está el equipaje del misionero. Digo eso porque en los viajes misioneros siempre se olvida algo, ¿verdad? Número 4, la expectativa. Él les va a enseñar, Jesús no les pone un cuadro color de rosa acerca de la gran comisión. Él les habla de un cuadro realista, de lo que pueden esperar y lo que no deben esperar. En quinto lugar, tendremos cuál sería el mensaje que ellos debían de llevar. Y en el último lugar, en sexto lugar, veremos el corazón que Jesús quiere que el misionero tenga. ¿Cuál es ese corazón? Así es que son 6 puntos los que veremos en este pasaje del Evangelio de Marcos. Y vamos a iniciar con el primero de ellos, la organización. El versículo 7 dice acerca de la organización y la estrategia de Jesús lo siguiente. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Noten, hermanos, que Jesús le apuesta al trabajo en equipo. Jesús quiere que las misiones se desarrollen en equipo. Alguien dijo lo siguiente: si tú quieres llegar rápido, ve solo. Si tú quieres llegar lejos, ve acompañado. Y eso es una gran realidad. Nosotros necesitamos llegar con la gran comisión a todo el mundo. Y Jesús le apuntó al trabajo en equipo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que 2 cabezas, 3 cabezas piensan mejor que una, ¿no es cierto? 2 cabezas o 3 cabezas piensan mejor que una. Al respecto de esto, el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 9, dice lo siguiente: 2 son mejores que 1. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Jesús conocía el principio del trabajo en equipo. Por eso los envía de 2 en 2. ¿Saben por qué, hermanos? Uno tiene que reconocer que no es autosuficiente. En las misiones uno tiene que reconocer que no tengo todos los dones, no tengo todos los talentos, que soy una persona limitada, débil, que necesito a alguien a mi lado. Es curioso que este principio lo siguieron todos los apóstoles. Por ejemplo, yo creo que no hay un apóstol que tenga más dones y talentos que el apóstol Pablo. Yo creo que Pablo es como ese misionero por excelencia. Tenía todos los dones. Y un día iba a salir a las misiones con Bernabé, pero se pelearon. Porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos, ¿recuerdan?
Y Pablo dijo, no, yo no me llevo a Juan Marcos, y Bernabé sí. Así es que tuvieron una gran discusión, al punto que se separaron. Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo quedó solo. Pero ¿saben a quién tomó Pablo? A Silas, a otra persona. Así es que ni siquiera el apóstol Pablo quiso irse solo al campo misionero. Siempre debemos hacerlo en equipo. En una capacitación que tuvimos hace un par de años atrás, salimos en parejas a evangelizar aquí a la colonia. Y recuerdo que mandamos de 3 en 3 a las personas. Mi madre, a quien ustedes ya conocen, vino a participar a esa capacitación. Como a 2 cuadras de aquí, llegó una moto a asaltarlos, a quitarles su dinero y su teléfono. Y mi madre había visto una película que se llama Cuarto de Oración, donde la mujer agarra en el nombre de Jesús ¿cómo se diría? Con el bolso, a bolsazos, al ladrón. Y entonces mi madre, cuando vio el ladrón, empezó a orar y el ladrón se fue con los otros misioneros y mi madre con su bolso iba dándole ahí en el nombre de Jesús. Eso es trabajo en equipo. Eso es trabajo en equipo. Entonces, Jesús quiere que nosotros trabajemos en equipo, que dependamos del otro, que no salgamos solos. Ahora, me llama la atención que si hay alguien que podía hacer todo solo, era Jesús, ¿no es cierto? Pero aún Jesús se rodeó de personas. Ahora, trabajar en equipo es difícil. Todos tenemos diferentes temperamentos o diferentes caracteres. Es difícil, pero es necesario porque así crecemos. La vida cristiana, no solo la gran comisión, la vida cristiana es un asunto de trabajar en comunidad. La vida cristiana no es para llaneros solitarios. Hay muchas personas que hoy dicen, yo soy cristiano, y uno le pregunta, ¿a qué iglesia vas? Yo no necesito a la iglesia. Eso es un gran error. Ser cristiano es ser parte de una comunidad de fe. El trabajo en equipo es tan profundo que es un principio que aprendemos de la misma Trinidad. Dios también trabaja en equipo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Génesis, Él preguntó a su equipo, o Él dijo a su equipo, hagamos al hombre. Y en Isaías, Él dijo, ¿quién irá por nosotros? Si Dios trabaja en equipo, ¿cuánto más nosotros? Yo creo que por eso Dios también dejó el matrimonio. ¿Recuerdan? Dios le dijo a Adán, te haré ayuda idónea. Ahora pregunto, ¿cuándo Dios le dio a Eva a Adán? ¿Antes de la caída o después de la caída? Antes de la caída. Es decir, si necesitábamos ayuda antes de la caída, necesitamos más ayuda después de la caída, ¿no es cierto? O sea, con mayor razón, con mayor razón. Entonces, el trabajo en equipo es algo que Jesús le apuntó. Vamos tenemos un par de cosas aquí en el trabajo en equipo. ¿Cuántos apóstoles Jesús eligió? 12. Noten que estos 12 eran personas comunes y corrientes. Es decir, no eran las personas más académicas del momento, no eran los filósofos del momento, no eran políticos de renombre, sino eran personas ordinarias. Tampoco vemos en esta lista de 12 personas a fariseos, a sacerdotes, a rabinos, no, personas sencillas. Para cumplir la gran comisión, Dios eligió a personas ordinarias, comunes y corrientes, como ustedes y como yo, para hacer una obra extraordinaria.
Es decir, Dios no necesita superestrellas, Superman, para hacer la gran comisión, sino hombres comunes y corrientes que tienen un corazón disponible para ir. Eso es lo que Él quiere enseñarnos a través de esto. Bien, vamos a pasar al siguiente principio y es al principio número 2, el poder, la autoridad. Ya vimos la organización y es trabajo en equipo. Ahora vamos a pasar al poder de la gran comisión. Hermanos, la gran comisión sería un fracaso total si no fuera porque Jesús nos ha conferido autoridad y poder. Fíjense lo que dice la siguiente parte del versículo 7. Dice así: y les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre espíritus inmundos. Si Jesús no les hubiera dado autoridad, ellos hubieran fracasado en su misión. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, porque no hay cosa que levante más a Satanás y sus demonios sobre una iglesia que aquella iglesia que quiere cumplir la gran comisión. Cuando una iglesia no cumple la gran comisión, cuando una iglesia no hace misiones, Satanás está muy feliz con esa iglesia. Satanás le encanta congregarse en una iglesia que no hace misiones. Satanás le encanta bendecir a esa iglesia. Es más, Satanás trae invitados a esa iglesia. Pero si hay algo que Satanás odia, es una iglesia que cumple con la gran comisión. Todos los dardos del enemigo irán sobre esa iglesia que cumple la gran comisión. Jesús les da autoridad, por lo tanto, sobre los espíritus inmundos. Cuando nosotros revisamos el libro de Hechos en el capítulo 19, encontramos cierto grupo de exorcistas ambulantes, personas que querían echar demonios sin la autoridad de Jesús. Estos hombres en Hechos 19 son conocidos como los hijos de Esceva. ¿Saben cómo hacían ellos para exorcizar o para echar fuera demonios? Ellos usaban la siguiente fórmula. Ellos decían: en el nombre de Jesús que predica Pablo, fuera los demonios. ¿Y saben qué les contestaron los demonios? A Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes no sé quiénes son. Y les pegó una paliza. Yo no quiero que los demonios me peguen una paliza, ¿verdad? Pero ¿saben por qué? Porque querían hacer la gran comisión sin el poder de Jesús. Necesitamos el poder de Jesús. Él dijo en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto id. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el poder para ir. Y Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y por eso nosotros podemos salir con toda seguridad porque tenemos el poder. Entonces, hemos visto 2 puntos. La organización. ¿Qué organización utilizó Jesús? Trabajo en equipo. El poder. Él les dio autoridad sobre los demonios. Este es el segundo elemento. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer elemento, el equipaje para hacer la gran comisión. Noten ustedes lo que Jesús les dijo que llevaran en su maleta, versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, o sea, no Visa, Mastercard, no tarjeta de crédito. ¿Qué tenían que llevar? Sino calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. En otras palabras, Jesús les dice que no lleven exceso de equipaje. ¿Qué significa eso? ¿Qué principio aprendemos acá? Es que Jesús quiere que
confiemos en que en la gran comisión Él será nuestro proveedor. Él va a suplir lo que necesitamos. Creo que esta es una de las cosas con las que nosotros más luchamos. Siempre pensamos que no nos alcanza el dinero para hacer misiones. Y quiero contarles una experiencia que tuvimos en esta iglesia cuando fuimos a un viaje misionero a Costa Rica. Íbamos como 20 personas y por alguna razón no pudimos irlos todos en el mismo avión. Entonces yo llevaba un grupo en un avión a Costa Rica y otro grupo salía 1 hora después del aeropuerto en otro avión. Cometimos un fatal error. Pensamos que saldríamos a la misma hora. No tengo tiempo para explicar quién cometió ese error, pero no fui yo. El segundo grupo se quedó sin avión y estábamos en el aeropuerto. Yo casi me vuelvo loco. Eran 10 boletos de avión. Eran 10 boletos de avión. Yo estaba ya haciendo la cola para abordar el avión que a mí me tocaba y el otro grupo, su avión ya se había ido. Entonces, son esos momentos en los que uno dice, trágame tierra, yo quiero morirme, no sé dónde meter la cabeza. Nos había llevado meses recaudar el dinero para esos 10 boletos. Y en un momento los perdimos. Yo dije, bueno, déjenme hablar con el otro equipo para ver qué podemos hacer. En el aeropuerto hay mucha gente. Yo iba caminando y cuando veo a mi equipo, están todos de rodillas en el aeropuerto. Todos de rodillas, orando y diciéndole a Dios, Dios, necesitamos 10 boletos más en este momento. Toda la gente en el aeropuerto se quedaba viendo al equipo. Yo me arrodillé, lloré y oré y le dije, Dios mío, no sé qué hacer. Después de orar, ellos se levantaron y dijeron, todo el dinero que tengan sobre sus bolsillos, por favor, todo su dinero, vamos a juntar en este momento 10 boletos más. Y empezamos a sacar dinero y para no hacer larga la historia, llamamos a algunos contactos. Esta iglesia nos proveyó también el dinero y logramos que el otro grupo al siguiente día volara a Costa Rica. O sea, en 24 horas reunimos otros 10 pasajes para viajar a este viaje o para hacer las misiones. Hermanos, Dios es el Dios del viaje misionero y Él provee el recurso que necesitamos. Ahora, en este pasaje creo que también tenemos algo importante, que el exceso de equipaje en este versículo no solo tiene que ver con ropa literal. Creo que cuando Dios le dice al misionero que no lleve exceso de equipaje, no solo se refiere a cosas materiales, sino también a cosas emocionales y espirituales. Como Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿qué dice? De todo peso, de todo exceso de equipaje y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchos cristianos que van con exceso de equipaje en su vida. Quizás falta de perdón, quizás están muy afanados en muchas cosas, como Marta, que estaba afanada. Y nuestra palabra favorita, cuando llevamos exceso de equipaje, nuestra palabra favorita es no tengo tiempo. Ok, hay un viaje misionero,
vamos a salir a evangelizar, no tengo tiempo. Tengo la universidad, tengo esto, tengo lo otro. Eso es exceso de equipaje. Cuando tenemos exceso de equipaje no tenemos tiempo para la obra de Dios, para el reino de Dios. Así es que, primer punto, ¿cuál es el primer principio? La organización. ¿A qué le apuntó Jesús? Al trabajo en equipo. Número 2, al poder. Jesús le dio autoridad sobre demonios. ¿Y cuál es el equipaje entonces? Confianza en Dios. Yo le pido a Dios que Él nos muestre cuál es el exceso de equipaje que estamos cargando que no nos permite servir al Señor. Y vamos a la siguiente, la expectativa. ¿Qué es lo que debemos esperar? Eso está en el versículo 10 en nuestra Biblia. Veamos al versículo 10. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí. Y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. La expectativa que ellos debían tener, según este versículo, es que debían esperar dos cosas. Por un lado, hospitalidad, personas que recibirían el mensaje, y por el otro lado, hostilidad, personas que rechazarían el mensaje. Debemos estar preparados para el rechazo cuando nosotros compartimos la gran comisión. No todas las personas nos van a recibir. Hay personas que nos van a rechazar. Hay personas que nos van a humillar. Pero lo curioso es que Jesús menciona a Sodoma y Gomorra en ese proceso. Dice que debían sacudir el polvo de sus pies. Cuando un judío ortodoxo del primer siglo salía de Tierra Santa a una ciudad pagana, cuando él volvía a Jerusalén, él tenía que sacudirse el polvo de los pies. Simbólicamente, eso significaba que no querían contaminar la Tierra Santa con el polvo de otras ciudades paganas. Lo que está diciendo Jesús en este versículo es que cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús y la persona nos rechaza, esa persona que rechaza el evangelio se está colocando en una posición peor que Sodoma y Gomorra. O sea, hay algo que nos hace ser peor que Sodoma y Gomorra, y es rechazar el mensaje del evangelio. Por eso Jesús dijo que si ellos nos rechazan, el juicio sería más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechazaron a Jesús. Es decir, la persona que rechaza el evangelio se pone en una posición peor que Sodoma y Gomorra. Así es que debemos estar preparados para el rechazo. Entonces, ¿qué principios hemos visto? Número 1, la organización, que significa trabajo en equipo. Número 2, el poder, autoridad sobre los demonios. Número 3, el equipaje, confianza en Dios. Número 4, la expectativa, es hospitalidad u hostilidad y hostilidad. Y vamos a ver el número 5, el mensaje. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 12 de nuestro pasaje. Dice así: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Cuál es el mensaje de la Gran Comisión? Arrepentimiento. ¿Saben ustedes que en la mayoría de predicaciones hoy se ha eliminado el tema del arrepentimiento? Hoy día en los púlpitos ya no se predica de arrepentimiento. Se ofrece el cielo, se ofrece a Jesús sin arrepentimiento. Y la verdad, hermanos, es que todos quisiéramos ir al cielo, todos quisiéramos a Jesús sin arrepentirnos de nuestros pecados. Eso sería una oferta muy atractiva. Lo cierto es que Jesús envió a sus discípulos a predicar de arrepentimiento.
en una iglesia de otro país donde nosotros estuvimos haciendo la Gran Comisión, justo antes de salir a las calles, el pastor de esa iglesia nos dijo algo que a mí me dejó pensando. Antes de salir a evangelizar, él nos dijo a todos los misioneros que estábamos ahí: no le digan a nadie que son pecadores, eso ya lo saben. Ustedes háblenles del amor de Dios. Y yo me quedé pensando, ¿cómo tú puedes decirle a alguien que se tome la medicina si no le dices de qué está enfermo? ¿Cómo las personas podrían entender el amor de Dios si no les hablamos del pecado? Hoy se ha suprimido el tema del pecado y del arrepentimiento, pero es justo lo que ellos fueron a hacer. ¿Saben una cosa? Israel en el primer siglo era un pueblo muy religioso. Hacían sacrificios todos los días. Tenían rabinos, tenían profetas. Pero los discípulos les fueron a decir: eso no sirve de nada. No sirve de nada, Israel, que tú tengas un templo, que tú tengas sacerdotes, que tú tengas profetas, si no te arrepientes. Nicodemo llegó a hablar con Jesús, era un principal de los judíos, tenía una cabeza llena de la Torá, de la Biblia, y Jesús le dijo: Nicodemo, no sirve de nada si no naces de nuevo. De manera, hermanos, que como iglesia necesitamos hacer énfasis en predicar del arrepentimiento, en abandonar nuestros pecados, en arrepentimiento y fe, y venir a Jesús. Pablo dijo que en el tiempo futuro las personas no iban a sufrir la sana doctrina, ya no iban a escuchar a los predicadores. Y Charles Spurgeon, un famoso predicador de años atrás, dijo: llegará el día en que la iglesia cambie a los predicadores por comediantes. Y hermanos, hemos visto que muchas iglesias han cambiado el mensaje, dejaron de predicar la Biblia y empezaron a predicar cosas más agradables, pero este fue el mensaje que ellos llevaron. Jesús vino a predicar. El énfasis del ministerio de Jesús fue también la predicación. Fíjense lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 1, verso 38. Él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Este versículo dice que Jesús vino para predicar, y predicaban en las sinagogas de ellos todos en Galilea. Así es que vamos a ir al último punto del sermón de esta mañana. Número 1, la organización es trabajo en equipo. ¿Cuál es el principio número 2? Poder, y es autoridad sobre los demonios. ¿Cuál es el principio número 3? El equipaje. ¿Y cuál es el equipaje? Confianza en Dios. ¿Cuál es el cuarto elemento? La expectativa. Hospitalidad, hostilidad. El punto número 5. El mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentimiento. Y el último punto, el corazón del misionero. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Me encanta este versículo. Y echaban fuera demonios. ¿Saben por qué? Porque tenían la autoridad de Jesús. Pero miren lo que hacían. Ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Sabe qué significa eso? Ellos tenían que tener un corazón compasivo con los que sufren, con los que pasan enfermedades. Jesús quería que no solo predicaran el mensaje correcto, sino que también tuvieran el corazón correcto. La Gran Comisión no solo tiene que ver con conocer el mensaje, sino tener un corazón compasivo por los que están sufriendo.
Ahora que he estado pasando por meses de enfermedad en mi propio cuerpo, entiendo un poco mejor a aquellos que sufren. Y Jesús dice, yo quiero que ustedes sean mis manos para tocar a los enfermos, para ser, como dijo Proverbios, un hermano en tiempos de angustia. Misericordia, un corazón misericordioso. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Hermanos, Dios quiere que nos vistamos de misericordia. ¿Saben? A veces las personas no rechazan el mensaje, sino rechazan al mensajero, porque no somos misericordiosos. ¿Alguna vez usted ha llorado con los que lloran? ¿Usted ha sufrido con los que sufren? ¿Sabe en qué se resumen las tres cosas que Dios nos pide en todo el Antiguo Testamento? El profeta Miqueas dice que tres cosas Dios espera del misionero. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente tres cosas. Número 1, justicia. Somos buenos para aplicar justicia. Nos gusta ir con la espada de la justicia a decirle a la gente que se va al infierno. Pero mire qué dice el texto. Hacer justicia sí, pero amar, ¿qué dice? Misericordia. ¿La gente lo conoce a usted porque es una persona misericordiosa? Y 3, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. ¿Cuál es el corazón entonces que Dios quiere que tengamos? Un corazón misericordioso. Y esto forma la gran comisión en este pasaje. La organización, trabajo en equipo, el poder, autoridad sobre demonios, el equipaje, confianza en Dios, la expectativa, hospitalidad y hostilidad, el mensaje es arrepentimiento y el corazón es misericordia. Quiero terminar haciendo una aplicación última. Yo no sé cómo es en la iglesia de nuestros hermanos en Estados Unidos, pero en la iglesia cristiana de Guatemala, los cristianos hemos dejado de hacer la gran comisión. Hermanos, ¿qué nos está pasando? Ya no estamos compartiendo el evangelio. Hace como 20 días fue el sábado de evangelismo donde invitamos a todos para ir a evangelizar. En esta iglesia somos como 100 miembros. ¿Sabe cuántos habían? Ni siquiera estaba el 10%. ¿Qué nos está pasando? ¿Sabe cómo está nuestra época, nuestra sociedad, las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones, hermanos, ni siquiera saben definir qué es un hombre y qué es una mujer. Las nuevas generaciones viven estamos en la generación transgénero, jovencitos que piensan que pueden cambiar su sexo por simplemente sentir algo diferente. Estamos en la generación transedad, gente que piensa que puede cambiar de edad porque lo siente. Estamos en la generación transespecie, gente que siente que es gato, gente que siente que es un perro. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a eso? Y le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los medios de comunicación. ¿Sabe de quién es la culpa? En gran medida es de la iglesia, es de nosotros. Porque dejamos de hablar el evangelio. Somos la sal de la tierra.
¿Sabe cómo Cristóbal Colón logró descubrir América? Ellos pasaron varios meses en el mar. No había refrigeradora. ¿Sabe cómo guardaron los alimentos por varios meses para lograr descubrir América? Con la sal. Sin la sal hubiese sido imposible ese viaje, porque la sal detiene la descomposición de los alimentos. Si nosotros nos callamos y no hacemos la gran comisión, este mundo se va a seguir perdiendo. Jesús les dijo a sus discípulos, y hermanos jóvenes, por favor presten atención a esto. Él les dijo, cuando vayan a las misiones, no lleven mucha ropa, no lleven muchos zapatos, no lleven mucha comida. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. El problema no es lo que nos falta, sino lo que nos sobra. ¿Sabe por qué no hacemos la gran comisión? Porque tenemos mucha ropa. Nuestra refrigeradora, la nevera, está llena de comida. Tenemos muchos zapatos. Tenemos trabajos. Ganamos muy bien. Tenemos 3, 4 carros. Tenemos abundancia. Y eso ha endurecido nuestro corazón. En cierta ocasión, una persona que no podía caminar, no tenía una pierna, él andaba con muletas y fue con un gran misionero en la China llamado Huston Taylor y le dijo, Señor Taylor, envíeme a las misiones. Y Huston Taylor, por probarlo, le dijo, ¿por qué usted quiere ir a las misiones si le falta una pierna? ¿Y saben qué le respondió este hombre? Él le dijo, yo quiero ir a las misiones con una pierna, porque los que tienen 2 piernas no quieren ir. Estamos tan cómodos que se nos olvida la gran comisión. Dios quiera que de esta iglesia nos tomemos en serio la gran comisión, porque el misionero por excelencia fue Jesús. Dejó el cielo para venir a la tierra. Y después de 2000 años, usted y yo estamos aquí porque Él dejó su zona de comodidad para darnos el mensaje de vida eterna. Y estoy tan agradecido por eso. Usted y yo estamos aquí por eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, Señor, porque como iglesia tenemos el privilegio de recordar tu mensaje. La gran comisión no es una opción. La gran comisión es un mandato. La gran comisión, Señor, es la única esperanza para este mundo que cada día se pierde más y más. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia misionera. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.